si en algún momento el silencio te invade. Bienvenidos a Tinta de Escritores, espacio que se emite regularmente desde la librería y centro cultural Mundos Invisibles. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y quien me acompaña, Mónica Couto. Mónica, justo que estés hoy aquí nuevamente. Sí, por suerte. Con Mónica ya estuvimos en otras oportunidades, en su libro anterior, Sí. El Conjuro de la Melancolía. Bueno, pero para quienes aún no la conocen, Mónica es licenciada en Letras, brinda talleres para adultos mayores, talleres literarios. Sí. Y bueno, su primer libro, El Conjuro de la Melancolía, tiene algún contacto con este nuevo libro, Oráculo de Incertidumbres, que estamos presentando hoy. Tiene un contacto, o sea, creo que lográs seguir un patrón de trabajo. En aquel otro libro eran otras voces, también desde lo femenino. Y aquí, en Oráculo de Incertidumbre, son 38 cuentos, 38 relatos, que también hay una voz femenina predominante. Pero bueno, contanos primero cómo llegaste a armar este nuevo proyecto. Bueno, partiendo de experimentar con otras emociones, que no fueran la melancolía. Si bien los primeros 4 cuentos tienen un poco de esa melancolía que destilaba el cuento anterior, la vista se va explayando. Entonces uno deja de mirar en su interior y empieza a mirar el exterior, y de alguna manera en estos relatos, en estas semblanzas y en estas reflexiones hay más de ver el mundo exterior, hay más de comunicarse con el lector y a veces querer mostrarle lo que uno ve, las diferentes culturas, las diferentes poblaciones, los diferentes lugares por los que uno viaja, las diferentes emociones, pero también las reflexiones de, por ejemplo, qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, cómo estamos tan incomunicados en una era donde donde podemos contactarnos en 2 segundos. ¿Por qué estamos tan solos? ¿Por qué dedicamos tan poco tiempo al otro? ¿Por qué estamos perdiendo esa cultura tan rica que teníamos nosotros del café? De vamos a juntarnos y tomar un café. Creo que hay un poco de eso, creo que hay un poco de salir del interior, de la melancolía y empezar a ver un poco el exterior siempre desde lo cotidiano. Sí, casualmente está planteado desde el índice, porque cuando uno lo lee, estos 38 relatos, te encontrás Noche de Triana, Lembranza Sevillana, Recife, o sea, ahí estás viajando por lugares físicos. Sí. Sin embargo, hay otros viajes que son del mundo interno. Del mundo interno. El alumbramiento, fantasmas escancidos, efluvios de soledad, El gestor, muy buen relato. Todos son muy buenos. Hoy va a ser imposible abarcar todo, pero nos vamos a centrar en algunos. Ahora, si bien son relatos y están esos 2 tipos de viajes en 2 niveles que interactúan entre sí, la mujer del primer relato, del alumbramiento, no es la misma que la última. No. Perdido y ganado. Hay un gran cambio. Por eso decía, si bien son relatos que pueden ser desconectados entre sí, hay un principio y hay un fin. Hay un hilo conductor. Hay un hilo conductor que va mostrando, digamos, un despertar y una seguridad en esa voz que de repente podríamos llamar la escritura del yo. Donde de alguna manera autor, narrador y protagonista se encuentran en una sola persona, y donde uno cuenta sus pequeñas hazañas. Y hay una trilogía que para mí es muy interesante, que es la de
el lector, el texto y el autor. Y creo que es ahí el lector quien tiene que decir si esas hazañas le son importantes, si esas hazañas le llegan, si esas experiencias le llegan. Y es el lector el que valida el texto, y validando el texto, valida o no al escritor. Claro que sí. Hay un relato, acá justo, La moneda. A ver, hay relatos muy duros. Sí. Están todos muy bien escritos, porque tienen un nivel de profundidad que pocas veces se puede encontrar en un libro. Eso lo lograste. A mi gusto como lector, el libro está excelente. La moneda, ¿no? Me llamó la atención por muchas cosas. Podría ser un relato más, pero tiene su importancia, o por lo menos cobró una importancia, creo que fuera del libro para nosotros. Te voy a decir por qué. Tú nombras las Itacas. Sí, sí. Es ese viaje que es más importante que la meta. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, el protagonista camina por la arena y encuentra una moneda. No es una moneda cualquiera, es una moneda de 5 pesos. 5 pesos. Entonces el protagonista se pone a pensar qué significan esos 5 pesos. Y va por lo normal, ¿no? Salud, dinero, amor, ¿no? Pero le queda la quinta por definir. Y si bien no vamos a contar el final de ninguno y el desenlace, porque la idea es que ustedes puedan conseguir el libro, a nosotros, a Mónica y a mí, nos unió ese quinto símbolo, ese quinto significado de lo que refiere este relato. Nosotros vivimos una circunstancia muy especial cuando presentamos este libro, y se realizó algo especial. Sí, sí. Y para eso elegimos 5 libros. Sí, exacto. Entonces creo que es ahí donde encontré que esto ya venía, era como un presagio para nosotros, pero es una historia aparte. Un número cabalístico Sí. Desde donde se vea. Sí, así que bueno, eso tiene ese significado que creo que muchos de nosotros buscamos, Sí. porque es lo que tiene este libro. Son situaciones comunes que nos pueden ser personales, y a todos nos ocurren situaciones similares a estas. Y cuántas veces nos hemos quedado pensando en por qué tal cosa significa algo. Claro. Y bueno, y creo que sí, que todo tiene que ver. Sí. En este sí. caso. Sí, no tuvo su hay poder. causalidad, o sea, no hay casualidad, Sí. hay causalidad. Así es. Otro relato que me llama la atención, todos me llaman la atención, pero este parece tener un contenido que me gustaría que me contaras tú. El peine en el viento, Sí. que es importante porque el libro estuvo a punto de llamarse Sí, El peine en el viento. sí, por una razón de derechos, porque es una escultura de Chillida, una escultura emocionante, totalmente emocionante, de Esas garras, Chillida, ¿no? Que quieren agarrar el viento. el viento, y que representan nada menos que el pasado, el presente y el futuro. Ese nombre tiene menos de 50 años, y bueno, no se pudo ubicar a los sucesores para pedirles permiso para que se llamara El peine del viento, pero para mí es el cuento más sentido. Es el lugar donde he estado que más me ha marcado. He entendido mucho de la cultura vasca estando allí, y bueno, y creo que si hay algo que nos regalan, los vascos, es su sentido de la libertad, pero de la libertad ganada, a ultranza. Y cómo recomponerse, porque hay, por ejemplo, lo que es ahora una playa, que es la playa de Ondarreta,
en ese lugar había una cárcel en la guerra civil donde se mandaba a todos los presos políticos a esa cárcel. Después se destruyó, se hizo una playa hermosísima, o sea, se tiró todo abajo, se dejó una playa hermosísima con un memorial, por supuesto, pero eso nos da la pauta de la resiliencia, de cómo un pueblo lo puede hacer y por lo tanto de cómo cada uno de nosotros podemos llegar a lograr esa resiliencia, podemos llegar a lograr nuestra propia libertad, sin, por supuesto, ir contra la de otro, ¿no? Sí, no podemos contar el final, pero Sí. el final a mí me dejó un nudo en la garganta. Sí, sí, sí. Está muy bien elaborado. Después, otro relato es relato inconcluso. Ujú, sí. Un relato que yo creo que está dedicado a todos quienes somos padres, Ujú, ¿no? Porque conjuga la grandeza del ser humano sí. y el amor hacia el otro, ¿no? Porque muchas cosas pueden suceder y uno puede poner muchas cosas en la balanza Sí, si es que hay amor. sí, por supuesto. Así Por que supuesto. contanos un poco de relato inconcluso. ¿Sería relato inconcluso o la confidencia? Porque relato Perdón, inconcluso perdón, es la del ómnibus. Perdón. La confidencia. La confidencia. La confidencia. La confidencia. Relato Me fui, inconcluso, me fui. relato inconcluso en realidad Me fui. es un guiño que se le hace al lector para que descanse un poco. Porque en esos juegos a veces hay algunos, como por ejemplo Confidencia, hay algunos cuentos que son muy duros realmente, ¿no? Entonces necesitamos, como lectores necesitamos un poco de aire y necesitamos un poco de complicidad. Sí. Y bueno, y de ahí relato inconcluso. Relato inconcluso es jocoso, si se Sí, quiere, ¿no? exacto, Es exacto. muy sí, descontracturado. totalmente. Es un poco como lo del ascensor, ¿no? Claro, la ascensión. también. Son cosas que pasan. ¿A quién no le ha pasado lo de relato inconcluso? Exacto, son cosas que pasan, pero por otro lado son cosas que alivian también. Alivian de También. repente la tensión de un cuento que venía de repente un poco más cargado de emociones. Y el que sí lo es muy, muy cargado es el de la confidencia. Creo que bueno, que justamente sin llegar a contar el final tiene que ver con tiene que ver con ese amor de los padres hacia los hijos, con lo que sentimos cuando ya crecieron, con saber con plantearnos si las herramientas que utilizamos, las que teníamos a mano y que ni siquiera sabíamos que teníamos, fueron bien utilizadas. Aquello que eso sí me gustaría resaltarlo cuando el padre está muy emocionado porque una madre le dice que su hijo es una buena persona. Y entonces creo que como padres lo máximo que podemos aspirar es que nos digan tu hijo es buena persona. Entonces uno siente que hizo las cosas bien. Pero también tiene que ver con eso que pasamos toda la vida, que muchas veces no nos damos cuenta, ese permanente estar con nuestros hijos, y creo que tiene que ver también con un poco de, para quien lo quiera tomar, esa reflexión de que sí, de que hay que acompañarlos en todas las etapas, porque las etapas vuelan como vuela ese muchacho, que se va a ir, vuela Sebastián, que se va a ir a otro lado. Sebastián tiene 20 y pocos años, pero ha tenido un padre que ha estado siempre ahí. Siempre presente. Exacto, y que puede dejarlo volar porque sabe que los cimientos que le ha dado son firmes. Y bueno, y por otro lado ese gran amor, el amor de padre o el amor de madre puede trascender cualquier circunstancia. ¿Esa historia sucedió? Esa historia me la contaron. Y realmente quedé muy Sí, asombrada. No lo dudo, ustedes quedarán asombrados también. Son cosas que ocurren, la vida se compone Sí, de esa magia, ¿no? Que no nos deja de asombrar. Cuando uno se encuentra con personas así, dice, bueno, todo es posible.
Sí. Y a veces no vemos o no entendemos cosas que nos ocurren a diario, cuando realmente hay otras que pueden derrumbar a otro, a uno mismo. Exacto, tal cual. Tal cual. Pero es el claro ejemplo de que uno puede salvarlo todo si realmente, como decía hoy, hay amor. Sí. Puede dejar otras cosas de lado. Sí, creo que, y me parece que el amor a los hijos es el más sagrado de todos. Claro que sí. Es el que más entrega nos requiere, y el que más entregamos con la mayor de las ternuras. Yo me dejé llevar por este último relato que te quería hablar. La conferencia se mezcló con el anterior, pero es porque realmente es muy fuerte. Sí. Realmente es fuerte. Sí. Me gustaría que me comentaras algo particular sobre este libro. ¿Viste esas cosas que uno escribe y que de repente cree que otro no lo va a llegar el lector no lo va a llegar a entender? Sí. Que uno pone como una especie de consigna interior que no sabe. Bueno, para mí hay un relato de todos estos que es uno de los más queridos, y que se llama La escritura del destino, y que si querés te leo un extracto como para poder después explayarlo un poco más. Me recuesto en la fuente de la Praza do Toural y extraigo de la mochila un retrato color sepia. Es la imagen de mi abuela, la madre de mi madre. Esa milagrosa silueta, la copia de la copia de la copia, quedó registrada en la lente de una vieja cámara fotográfica en esta misma tierra donde el apóstol predicó en nombre de Cristo. Es una joven delgada con un entusiasmo de 20 años en su gesto confiado. Sus ojos miran de frente, directo al alma, y descubren en su boca mi sonrisa. Ataviada con un modestísimo vestido negro, apenas engalanado por un cinturón, está parada junto a una pequeña mesa de mimbre donde una muñeca con cara de porcelana da cuenta de su inocencia. A su espalda, una gran puerta de roble es la metáfora de su fuerza. Su mano derecha, teñida por la labranza de la tierra, se ha vuelto tersa al sostener una flor. Su mano izquierda está apoyada en mi destino. Un libro donde está este relato, donde está su esencia, ese no lugar al que ahora puedo asomar. Me pasó una cosa, esto es vivencial totalmente. Esto se dio en Santiago de Compostela, y se trata de lo siguiente: se trata de haberme dado cuenta que los lazos de sangre son tan fuertes que pueden atravesar el tiempo y el espacio. O sea, pueden atravesar esas coordenadas para conseguir un lugar que sea único de la esencia de una familia y poder encontrarte con alguien que no conociste. Entonces, lo que se relata acá es una joven, una joven de 20 años que se encuentra en el mismo lugar con una mujer de 55 años, pero en espacios diferentes. ¿Y cómo sucede eso? Porque la joven se toma un retrato en Santiago de Compostela, pone su foto color sepia en un viejo baúl y se viene surcando el Atlántico durante 20 días en un barco a buscar su destino. Más de medio siglo después, su nieta, con esa misma foto en la valija, se toma un avión que 12 horas después la va a dejar en el mismo lugar. Y entonces allí de alguna manera se van a encontrar. ¿Y qué es lo que encuentra esa nieta adulta? Encuentra como la reconstrucción de su identidad, encuentra como la valoración de ser escritora por mandato de su abuela. De alguna manera, esa mano izquierda que está sobre un libro la avala a seguir escribiendo. Y bueno, y tomamos lo izquierdo como el hemisferio izquierdo, ¿no? Como la parte artística.
Entonces es como encontrarte con una esencia que solo podés compartir con una persona, y realmente es como esotérico. Es como esotérico, es una sensación muy extraña. Sin duda un libro cargado de emociones. Han visto cómo se ha manejado todo acá, y son 38 relatos. Así que bien, Oráculo y Incertidumbres, el nuevo libro de Mónica Couto. Increíble. Muchísimas gracias. Una historia que recién comienza y muy fuerte. Mónica, un gusto que has estado hoy aquí conmigo. El gusto es mío, como siempre. Así que bueno, amigos, espero que hayan disfrutado, así como lo hice yo, de este encuentro con Mónica Couto. Muchísimas gracias.